Estamos teniendo Marcos capítulo 10 versículo 45 y esta es la tercera parte de nuestro estudio que estamos teniendo. El tema que estamos viendo es: ¿acaso Cristo murió por todos? Cristo murió por todos, parte 3. Levanten la mano aquellas personas que hasta el momento han venido que han escuchado todas las partes de esta saga. Levanten su mano hasta el momento, las 3 partes. Bien, las demás personas que no levantaron su mano, les invito a que busquen el canal para que estén en conexión y en contexto con lo que estamos estudiando. Porque si no está en contexto con lo que estamos estudiando, es posible que usted tenga muchas preguntas y dudas y no se va a lograr el objetivo de este estudio. Así que les invito a que por favor vean en el canal de YouTube o de Facebook las predicaciones pasadas para que usted pueda entender el contexto que estamos estudiando. Bien, hace 2 semanas estudiamos un poco acerca de la Trinidad, que también están parte en la salvación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La semana pasada aprendimos un poco acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los beneficios de su muerte y los propósitos de su muerte. Aprendimos que hay 2 propósitos, uno primario y uno secundario. El sacrificio primario del Señor Jesucristo es para glorificar al Padre. Todo lo que Dios haga y dice de primera instancia es para glorificar su nombre y para manifestar su gloria. Eso fue lo que aprendimos un poco del sacrificio primario. Y el sacrificio secundario de Cristo Jesús aprendimos que tiene que ver con respecto a la salvación. Salvar, rescatar lo que se había perdido. Y hablamos acerca un poco de quiénes son estos por el cual Cristo vino a morir. Y Cristo vino a morir por un cierto grupo de personas, no vino a morir por todo el mundo. Voy a estar repitiendo como lo estoy haciendo los versículos de forma lenta y pausada, para que usted pueda ir anotando los versículos bíblicos y también digerirlo. Así que vamos a evitar estar preguntando al lado: ¿qué fue lo que dijo el hermano? Porque si luego usted pregunta al lado y digo algo importante y usted no puso atención y luego hace la pregunta después, no se va a lograr el objetivo. Y otra cosa, yo sé que los niños están aquí presentes. Le ruego a mi hermano o mi hermana que si usted tiene niños pequeños, favor de mantenerlo quieto y en orden y que no esté haciendo mucho ruido, para no distraer a los hermanos que realmente están a su alrededor y que sí quieran entender y quieren aprender. Así que por favor, ahí se los encargo. Si no se cae el niño, péguenle un zape de mi parte. Muy bien, vamos a continuar entonces con el estudio. Les había comentado acerca de que hoy vamos a hablar de 2 cosas: posibilidad versus hecho. Esto va a ser la primera parte que vamos a estudiar, la posibilidad versus hecho, y vamos a analizar también algunas palabras dentro de la esfera de la salvación para poder entender que su significado no abarca a todos, sino que su significado abarca a un grupo selecto. Así que vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, porque estamos aquí presentes en tu casa de oración. Nuevamente, Señor mío, gracias por la dicha, la oportunidad que me das de poder estar aquí presente, nuevamente estar aquí detrás de este púlpito, a pesar de lo indigno y merecedor que soy. Vengo con un temor enorme, Señor mío, que no quiero que sean palabras mías, sino tuyas, y que sea tu Santo Espíritu quien nos dé la capacidad de poder entender, discernir tu palabra, tu mensaje, y también la dicha de poder maravillarnos de este conocimiento hermoso de tu palabra, acerca de ti, de tu persona, de tu obra, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque eres bueno. Señor Espíritu Santo, quieras por favor iluminar nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Bien. Hay una frase muy interesante que hay en algunos libros de doctrinas con respecto a la salvación de Cristo.
Por ejemplo, esta frase dice, la muerte de Cristo es suficiente para todos, pero es solamente eficaz para los suyos. Y aunque esta frase a simple vista es verdad, pero yo en lo personal, yo no estoy de acuerdo con esta frase. Y explico por qué. Es verdad que pagar el precio de la redención de un esclavo no es lo mismo que liberar a un esclavo. Escuche bien, no es lo mismo pagar el precio de la redención de un esclavo a conceder ya ese pago de liberación. No es lo mismo. Y aunque son términos diferentes, obtener la salvación y concederla no son lo mismo, mi hermano. Obtener la salvación y concederla no son lo mismo. Pero aún así, Dios no tenía en mente hacer las dos cosas diferentes. Lo que Dios ya obtuvo, Él lo concede. Escuche bien, lo que Dios ya obtuvo, Él lo concede. No lo retiene. Hay algo que debemos tomar en cuenta, son dos cosas. Aunque obtener y conceder son dos actos distintos, Dios no tuvo en mente dos actos distintos en la muerte de su Hijo amado, quien es Cristo Jesús. Dios determinó que la muerte de Cristo fuese obtener y conceder la salvación. Si Cristo murió solamente para obtener los beneficios de la salvación sin concederlos, entonces su muerte no salvaría a nadie. Escucha otra vez. Si Cristo murió solamente para obtener los beneficios de la salvación sin concederlos, entonces su muerte no salvaría a nadie. ¿Acaso Dios designó a un Salvador sin designar a quién salvaría? Escuche con atención esta pregunta y analice. ¿Acaso Dios designó a un Salvador sin designar a quién salvaría? Claro que no. La Escritura enseña que la salvación que Cristo tuvo pertenece únicamente a aquellos por quienes Él murió. Pero si alguien de aquí se atreve a decir, bueno, sí, les pertenece, pero a condición de que tengan fe. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esta fe. Esta fe no nos pertenece. Hay gente que dice, es que la fe es mía y yo decido creer. No persona viviente, caminante en esta tierra. No es así. Vamos a revisar qué dice 2 Corintios 4:13. Por favor, acompañen. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Repito una vez más. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero dice aquí, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí estamos hablando acerca del espíritu de la fe. El espíritu de quién pertenece la fe. Vamos a hablar ahora que dice Efesios capítulo 2. Acompañen. Efesios capítulo 2, versículo 8. Repito la cita. Efesios capítulo 2, versículo 8. La palabra del Señor dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay aquí diferentes posturas con respecto a esta cita bíblica. Tenemos postura A y postura B. La postura A es la que mayormente la gente defiende, que dice que esta cita bíblica habla específicamente de la gracia. Es decir, la salvación es un regalo de Dios. Es lo que la mayoría de la gente defiende. La postura B es que dicen, bueno, no habla de la gracia, está conectando la fe, que dice que la fe es un don de Dios porque la fe tampoco es nuestra. Pero yo les pongo una tercera, una opción C, que tanto la gracia como la fe, ambos son un regalo de Dios.
Tanto la salvación como la fe son un don de Dios. Incluso aún la fe es un don espiritual y aún la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Aunque usted no lo crea, la fe, aparte de que es un don que Dios nos da para que podamos creer en Cristo, también es un don espiritual al servicio de la iglesia y también es parte del fruto del Espíritu Santo. Digo, si usted no se acuerda cuáles son los elementos del fruto del Espíritu Santo, ahí le encargo en Gálatas 5:20 al 22, si no me equivoco. Si estoy mal, me corrige. Vamos a ver qué dice Hebreos. Acompáñenme. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Repito la cita bíblica. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, la palabra del Señor dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ya vimos que hablan acerca del Espíritu Santo, el Espíritu de la fe. Dios, el Dios que da y concede gracia y fe. Y aquí el Hijo, que también dice que es el autor y consumador de la fe. Él es quien comienza la fe en nosotros. Él es quien pone la fe en nosotros y Él es el mismo quien la ha de concluir. ¿Y de qué forma esta fe ha de concluirse? Bueno, recuerden, hermano, que la fe es algo que no podemos ver, pero hay la certeza de que sí está. Por ejemplo, a Dios nadie lo ha visto y a Dios no lo podemos ver porque Él es espíritu. Nuestros ojos no tienen la capacidad de ver lo invisible y lo espiritual, solamente podemos ver lo material. Pero estando una vez en la presencia de nuestro Señor, ya glorificados y libres de la presencia del pecado, nuestros ojos han de poder ver a nuestro Señor. Y lo que antes no veíamos, pero creíamos en Él, ¿cuánto más al ver su majestad y su gloria en los cielos? Ciertamente ya no habrá necesidad de esa fe, porque podremos verle cara a cara. Maravilloso. Y también la esperanza ha de acabarse en algún momento. Tenemos la esperanza, es decir, esperamos con ansias en que en algún momento, ya sea que muramos o ya sea que el Señor venga por nosotros, pero hemos de estar ante su presencia. Y cuando llegue ese momento, esa esperanza ya se habrá concluido, porque estaremos ante su presencia también. Lo único que permanece, según Pablo, en 1 Corintios 13, es el amor. Como dice el versículo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, el mayor de ellos es el amor. Y aunque usted no lo crea, no se trata de un versículo poético dándole una elocuencia magnífica del amor. Habla acerca de un versículo escatológico en que la fe y la esperanza han de terminar. Porque nuestro Señor, así como lo comenzó, Él lo ha de concluir. Hermoso. Así que ya vimos que Dios es quien da la fe. Es Dios quien pone la fe en nosotros. No es tu fe, no es tuyo. A decir verdad, nada de lo bueno que está en ti es tuyo. Solamente lo malo. Eso es lo interesante. Nada bueno que hay en ti pertenece a ti. Le pertenece a Dios porque Dios lo pone en ti. Solamente lo malo. Porque nosotros somos pecadores. Y por cuanto somos pecadores de nacimiento, por naturaleza queremos pecar. No tenemos esa capacidad de hacer lo bueno. ¿Y cómo lo sé? Lo dice Romanos capítulo 1 y 2. Del hombre nada bueno sale y nada bueno hay. Sencillo. Y si usted no está de acuerdo conmigo, usted no está peleando conmigo. Usted está en contra de Dios y en contra de su palabra. Así que no quiera discutir conmigo, mi hermano y mi hermana. Discuta con Dios. Y si usted le gana a Dios, qué bueno, que lo dudo mucho.
pero échale ganas, si es que Dios no lo fulmina. Si sostenemos el punto de vista de que la muerte de Cristo hace posible la salvación de todos, pero solamente salva a aquellos que creen, estamos diciendo los siguientes puntos que le voy a mencionar. Ponga atención otra vez. Si decimos y sostenemos que Cristo Jesús murió por todos, pero solamente salva a unos, estamos diciendo los siguientes puntos, y ponga atención. Punto número 1. Estamos diciendo en pocas palabras que Dios debería salvar a todos los hombres. Dios no es justo. No es justo Dios porque solamente salvas a unos y no a todos. Les recuerdo que la semana pasada hablamos de que Dios no estaba obligado ni está obligado a salvarte. Él quiso de su propia misericordia y de su voluntad. No estaba Dios obligado en absoluto, pero Dios está obligado a darte juicio, porque Dios es justo. Segundo punto, si sostenemos que Cristo murió por todos, pero solamente salva a algunos, estamos diciendo en pocas palabras que el amor de Dios se demostraría mejor si Él amara a todos los hombres por igual en vez de amar a unos cuantos. No es justo que Dios nada más ame a unos. Él debería amar a todos. En ninguna parte de la Biblia se menciona que Dios ama a todos y cada uno de los hombres. Hay varios versículos en la Biblia, mayormente del Antiguo Testamento, en que se menciona que Dios está airado con el hombre porque se la pasa en rebelión y en rebelión y en rebelión. Una cosa es que Dios quiera conceder algo bueno al hombre, y otra cosa es que diga que Dios realmente ama a todos y cada uno de los hombres. Por ejemplo, por mucho tiempo, y quizás por años, cuando la gente comienza a estar evangelizando, mayormente la gente dice: Dios te ama, Dios quiere que vengas a Él y que te rindas a sus pies. Acepta al Señor, acéptalo. Primero que nada, yo no sé si Dios ama a esa persona. De entrada, por ser incrédulo, yo estoy seguro que Dios está airado con esa persona porque es un pecador y ha pecado ante los ojos de Dios, primera instancia. Segundo, el hombre no acepta a Dios, es Dios quien acepta al hombre. Y tercero, tú solamente reconoces quién es Él. Dios no necesita tu aprobación en absoluto. Lo que Dios ya determinó y estableció, tú nada más tienes que obedecerle y reconocer que lo que Él dijo es y ya. No es tu trabajo ni tu labor de aprobar si lo que Dios está diciendo o haciendo es correcto o no. De ninguna manera. Ni la iglesia, ni el hombre, ni el papa, ni el presidente, nadie tiene el derecho, privilegio de autorizar o aprobar que lo que Dios está haciendo, diciendo, está bien. Nadie. Si Dios dijo esto y esto es malo, tú no vas a decir: pero ese es anticuado, no la aprobamos. No, es lo que Dios dijo, esto es. Y reconocemos que esto es de Dios porque así lo dijo Él. No necesita tu aprobación en absoluto. Tercero, si decimos que la muerte de Cristo hace posible la salvación de todos, pero solamente salva a unos cuantos, estamos diciendo que Dios envió a su Hijo a morir porque amó a todos los hombres por igual. Pero hemos visto en varias citas bíblicas que realmente Cristo no murió por todos y por cada uno de los seres humanos en la tierra y en los tiempos de inicio a fin. Hay gente que actualmente se encuentra en la perdición, se encuentran no en el lago de fuego, se encuentran reservados en un lugar de tormento en el cual están gritando y sufriendo. El lago de fuego es posterior, no lo olviden.
Actualmente las personas cuando mueren y si son incrédulas y nunca reconocieron a Cristo Jesús como Salvador y Señor, estas personas actualmente muertas se encuentran en un lugar de tormento. No están en el lago de fuego hoy por hoy. Será hasta después del gran trono blanco, donde cada persona incrédula ha de presentarse ante Dios para un juicio determinante y masivo y fulminante. Si decimos que la muerte de Cristo hace posible la salvación de todos, pero solamente salva a unos cuantos, entonces la fe es la condición para recibir la salvación y esa fe es mía y no me la dio Dios. Pero estamos viendo y vimos en estos 3 pasajes bíblicos que la fe no es mía, es un regalo que Dios me da. Esta fe sirve para que yo pueda creer en Cristo Jesús. Esta fe que Dios me da es para que pueda creer. Aún el arrepentimiento mismo es un don que Dios nos da para poder arrepentirnos de nuestro pecado. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad de reconocer su naturaleza pecaminosa y su estado pecaminoso. No lo tiene. El hombre por naturaleza es pecador y peca porque es pecador. Y es Dios quien da el arrepentimiento. Por eso es el Espíritu quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien te convence de pecado porque eres pecador, de justicia porque no por tus obras serás salvo, y de juicio que si no te rindes a los pies de Cristo, vas a perecer junto con el diablo y sus demonios. Y quizás algunos digan, pero es injusto que si Dios demanda una cosa, Él tenga que hacer todo. Pues claro. Y créame que no es injusto porque, le repito, Dios no estaba obligado a salvarnos. Si Él concedió la salvación es por su misericordia y porque Él quiso. Y sencillo. Dios demanda que obedecemos, Dios demanda que creamos en Él, pero si no tenemos esa capacidad de poder creer, ¿qué pues? ¿Le vamos a reclamar a Dios? De por sí ya estábamos condenados, pero Él en su misericordia quiso salvarnos, a los que Él quiso. Saben, es muy sencillo explicar un poco acerca de la elección, porque mucha gente se complica diciendo, ay, pero la elección, la predestinación, se asustan y se ciscan. Aún nosotros, como humanos, cuando estamos haciendo algún juego deportivo o una actividad recreativa para jugar, aún nosotros hacemos elecciones. Por ejemplo, supongamos que hay 2 equipos. Por cierto, hay personas que me han dicho, ay, hermano Víctor, ¿por qué menciona mucho a Chava y sus ejemplos? Primero, es mi hermano y lo amo. Segundo, él aguanta. Y tercero, ¿qué usted? Ok, así de fácil, así es. Si se molestó con lo último, el Señor Jesús utilizó esa misma frase y no fue ninguna grosería. Así que aguántese, soporte. Ok, supongamos que está Chava y yo. Somos 2 equipos, el Team Red y el Team Green. Le preguntamos, ¿están todos ustedes? Echamos un volado y supongamos que Chava elige primero y él va a elegir a quienes quiere para su equipo. Y él dice, yo quiero Eliezer. Y yo, vamos a agarrar a Angie. Y la gente va a lebrestar, ¿por qué escogiste a Eliezer? ¿Por qué escogí a Angie? ¿Por qué no escogí a Israel? ¿Por qué no escogí a Norma? Primero, ¿qué le importa? Pues sí, es lo mismo que Dios le va a decir. Yo elegí porque quiero. ¿Qué te importa? Si yo escogí a Chava para que sea salvo, ¿qué te importa? Si yo escogí a Israel para que sea salvo, ¿qué te importa? Si yo escogí a Víctor para condenación y perdición, ¿qué te importa? Porque a fin de cuentas Dios es Dios. Y nadie le puede decir a Dios qué hacer y qué decidir y cómo hacer las cosas, porque Dios es Dios. Pero si tú quieres ponerte a pelear y discutir con Dios, mi hermano, anímate y órale, échale ganas. Quiero ver cómo termina la historia contigo y con Dios.
¿Verdad que nadie lo va a hacer? Claro, porque sabemos quién es Dios. Es lo mismo con esta de la elección. Dios lo que elige es porque Él quiere, por su voluntad y por su misericordia. Y si Dios te escogió a ti, mi hermano, a ti específicamente, glorifica a Dios, que tienes esa dicha de que Dios te haya escogido de entre tantos pobres y miserables pecadores. Pero tampoco te sientas orgulloso, porque te recuerdo que a los que Dios escogió lo peor, escogió lo más vil, escogió lo más débil. Y usted, mi hermano, es el más débil, el más vil, el más despreciado, y sin embargo Dios puso sus ojos en ti. No olvides eso. Si sostenemos el punto de vista de que la muerte de Cristo hace posible la salvación de todos, pero solamente salva a aquellos por los que creen, también estamos diciendo en pocas palabras que Cristo fue sustituto de toda la raza humana, pero también hemos visto que no. Cristo no sustituyó en la cruz a toda la raza humana. Cristo solamente sustituyó a los suyos, solamente a los suyos. Él murió por aquellos que eran suyos. Cristo no murió por aquellos que no serían salvos. Como les dije hace un momento, tener los beneficios de la salvación, pero sin concederlos, no sirve de nada. ¿De qué me sirve que Cristo Jesús haya muerto por todos los seres humanos, pero no conceda esa salvación a los que por ellos no murió? ¿De qué me sirve? Si Él murió es porque Él concede después esos beneficios por quienes Él murió. No tiene sentido en absoluto decir y defender que Cristo murió por todos, pero que si no quiere no concede la salvación. No tiene sentido. Primera Timoteo 1:15. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Repito una vez más. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este versículo no nos dice que Cristo vino para que la salvación de los pecadores fuese posible. No dice eso. No dice Cristo Jesús vino para que fuese posible la salvación. No dice eso. Dice que Cristo vino para... No dice que Cristo vino para abrir una puerta de posibilidad de salvación si quieren. No dice eso. Porque mucha gente dice, pues le anunciamos y Cristo murió por todos, pues nada más que quieran y crean. No. La escritura es claro, mi hermano. Él dice que lo hizo. Es un hecho presente. Él ya lo hizo. Es un hecho pasado. Ya cumplió. Ya pagó. Ya murió. Esta salvación ya fue hecha. Y entonces aquí surge la pregunta. Bueno, si la salvación de Cristo ya fue hecho, ya fue pagado, entonces ¿para qué rayos estamos anunciando el evangelio a las personas? Y esa respuesta se las daré después. Afirmar que Cristo murió por todos, pero que solamente salva a ciertas personas que cumplan ciertas condiciones, no sirve de nada. Hacemos de Cristo un medio mediador y hace que la salvación sea por obras, porque estamos diciendo que la fe es mía y que de mí depende de que yo me salva.
Pero recuerda, la salvación no depende de ti. Tú no decidiste elegir a Dios. Tú no decidiste aceptar a Dios. Fue Dios quien te aceptó, fue Dios quien puso la mira sobre ti, fue Dios quien te recibió, fue Dios quien murió por ti. Nada tú hiciste. Repítelo a ti mismo día con día. Yo no hice nada, Dios lo hizo por mí. Y cada vez que te ves al espejo, repítelo una y otra vez. Dios, yo no hice nada, Dios lo hizo por mí. Yo no hice nada, Dios lo hizo por mí. Entonces vemos que la salvación de Cristo no abre una puerta de posibilidad para que la gente se salve. Es un hecho que ya está. Cristo lo hizo, Cristo ya murió, Cristo ya pagó. Lo único que estamos haciendo nosotros es anunciar las buenas nuevas para que esos elegidos que se encuentran esparcidos en el mundo se manifiesten. Eso es lo que estamos haciendo. No es que Dios está salvando hoy por hoy, porque la salvación ya se hizo. Simple y sencillamente estamos viendo la manifestación de los elegidos. Por ejemplo, el día que Israel reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento se manifestó un elegido más en la línea del tiempo de la humanidad de esta dispensación llamada Iglesia. Y ahora Israel tiene la dicha de ser elegido de Dios, porque Dios ya lo había designado y determinado de esa forma. Lo que Dios había preordenado antes de la fundación del mundo, ahora fue ordenado en la línea del tiempo para que se manifestase de que Él era un elegido de Dios antes de la fundación del mundo. Sí, yo sé que es una trabalenguas eso que dije, pero es así, mi hermano. Si usted reconoció a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y usted continúa permaneciendo hoy en día, y usted da frutos de su arrepentimiento y salvación, usted es un elegido más de Dios que se ha manifestado en este tiempo. ¡Qué dicha, qué maravilla! Vamos a analizar algunas palabras, conceptos dentro de la esfera de la salvación. Empezando con la fe, que ya habíamos mencionado, pero vamos a tocarlo de nuevo. ¿Es acaso la fe un acto de nuestra propia voluntad? Esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Acaso la fe es un acto de mi propia voluntad? De ninguna manera. Ya vimos lo que enseña la Escritura, que la fe es un don que Dios da para que usted pueda creer en aquel por quien murió por usted. Lo vimos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13, lo vimos en Efesios capítulo 2 versículo 8 y lo vimos en Hebreos capítulo 12 versículo 2. El Dios de la fe, ese Dios que concede la fe, ese Dios que concede esa benevolencia, esa gracia, ese don, para que usted pueda creer en aquel por quien murió por usted. Es cierto que la fe es necesaria para salvar por gracia, es cierto, pero esta fe no es nuestra, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios es quien hace todo en la salvación. El hombre no interviene nada, no interviene en absoluto con respecto a su salvación. Si el hombre interviene en su salvación, entonces la salvación no es completamente de Dios, sino que hay 50-50, 80-20 o 10-90, cual sea. Pero si Dios no interviene al 100%, entonces no es Dios quien está salvando al 100%. Si decimos que realmente Dios es quien salva, es porque Dios lo hace posible y Él lo hizo al 100%. Usted no hizo nada. Dios es quien da el don de la fe para que podamos creer en Cristo como Dios y Salvador. Aún Dios es quien da de su Espíritu Santo para que habite en nosotros. No es de que yo jalo, yo amarro y desato y digo que el Espíritu Santo venga en mí. No es así, mi hermano.
Usted no amarra, ni desata, ni conjura, ni perjura, ni declara, ni de qué. Digo, para declarar, pues vayan a hacer sus impuestos, digo, allá en el SAT. Es Dios mismo quien nos da el Espíritu Santo. También. Es Dios quien nos da la gracia, es Dios quien nos da la salvación, es Dios quien nos dio a su Hijo, es Dios quien nos da la fe, es Dios quien nos da el Espíritu Santo, es Dios quien nos da la salud, también nos da la enfermedad, nos da las pruebas, nos da gozo, nos da paz, nos da la santidad, nos da la propiciación para que su ira no esté sobre nosotros. Es Dios quien hace todo con respecto a la salvación y nada intervenimos nosotros. Nótese la grandeza y maravilla de todo esto, mi hermano. Dios es quien hace todo. Aún la santificación progresiva es Dios quien lo hace en nosotros, porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es Dios, el Espíritu Santo, quien hace el trabajo de transformar nuestra vida más y más como aquel que nos salvó. En nada intervenimos. Simplemente obedecemos. Eso es todo. Señor, heme aquí. Lo que quieras hacer conmigo, cuando quieras, donde quieras, aquí estoy contigo. Aquí estoy ante ti. Eso es todo. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 16. Acompáñenme, por favor. Juan capítulo 16, versículo 8 al 10. Repito la cita, Juan capítulo 16, versículos 8 al 10. La palabra del Señor dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Y vamos a avanzar al 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí habla del Espíritu Santo, que es Dios quien lo da. Vamos a ver qué dice Hechos. Acompaña. Hechos capítulo 2. Hechos. El libro de Hechos capítulo 2. Hechos está después de Juan, antes de Romanos. Hechos capítulo 2, versículos 36 y 38. La palabra del Señor dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nótese que aquí, cuando preguntaban los judíos ¿qué vamos a hacer?, Pedro no les dijo: pues agarren aquí, machaquen al diablo, o pónganse a hacer una voltereta, o digan aquí yo machuco, yo declaro, yo mato y desato. No, dijo: arrepiéntanse. Y si estaba de Dios darles arrepentimiento para perdón de pecados, es porque Dios sí lo quiso. Y si no, porque también Dios sí lo quiso. Hay un concepto que el pastor Jerry mencionó la semana pasada en la sección de preguntas y respuestas. Y es una postura muy interesante, el cual también estoy de acuerdo. No es muy sonada o muy escuchada, pero también está en la Biblia. Y se llama la doble predestinación o la doble elección, como le quieran llamar. ¿En qué consiste? No recuerdo quién fue que lo defendía mucho. No recuerdo si era Calvino o Lutero. Ay, Calvino. No recuerdo quién era. El punto es esto. La doble elección o la doble predestinación se refiere a que unos el Señor ha escogido y predestinado para salvación, y a otros ha escogido y predestinado para condenación. Si no me cree, vamos a ver qué dice la epístola de Judas. Vamos a Judas, por favor, acompañe. La epístola, no pistola, la epístola de Judas. Epístola de Judas.
Esa misma epístola, que es el único capítulo, versículo 4. Vamos a leer. Repito, Judas, versículo 4 dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos impíos ya están condenados, ya están determinados para condenación. Entonces de ahí se basan el término de doble predestinación o doble elección, que es muy interesante, no es muy conocido, no es muy sonado, pero así lo es. Hay elegidos o predestinados para salvación y hay elegidos y predestinados para condenación, como el faraón en el tiempo de los israelitas que estaban en Egipto. Dios había determinado cómo utilizar a este faraón para sus propósitos y planes con respecto a su nación. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo quiso. Pero, porque Dios así lo quiso. Sencillo. No le busque 3 patas a un gallo, porque nada más tiene 2 patas un gallo. Si tiene 3 patas es un mutante, pero no. El gallo nada más tiene 2 patas. Así que Dios, aún a los que han sido destinados para condenación, ya los había predestinado y elegido. Así que, mi hermano, dele gracias a Dios, dele gloria a Dios de que usted no es un destinado para condenación, o al menos eso espero, porque caras vemos, corazones no sabemos. A lo mejor usted es el anticristo futuro. No es cierto, ¿no? Aquí salió de Centro de Hijo de Gracia, no se crean. Ok. Algo hermoso, mi hermano, con respecto a la salvación es esto. Escuche bien, eso es hermoso, es bellísimo. Dios Padre quiere que nos reconciliemos con Él, pero ello solo es posible si creemos en su Hijo. Para ello solamente es posible si Dios Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios Espíritu Santo nos lleva a los pies de Cristo arrepentidos y con fe. Dios Hijo perdona nuestros pecados. Dios Espíritu Santo nos regenera, santifica, entre otras cosas, y ahora Dios Hijo nos reconcilia con el Dios Padre, y Dios Padre nos acepta, nos hace e incluso nos adopta como hijos suyos. ¡Qué armonía más perfecta y hermosa hay en la Trinidad con respecto a la salvación! Si usted pensaba que nada más era la armonía con Cristo, usted está equivocado. Hay una armonía perfecta, hermosa en la Trinidad. ¿Dios Padre me escogió? Sí. Pero yo sé muy bien que yo por mí mismo no tengo la capacidad de arrepentimiento y de fe. Por lo tanto dice, muy bien, Espíritu Santo, convence a estos de pecado, de justicia y de juicio, pero para que ellos puedan venir a mí, tienen que creer primero en mi Hijo. El Espíritu Santo te lleva a los pies de Cristo. Te da el arrepentimiento para el perdón de pecados y te da la fe para creer en Él. Y ahora Cristo murió por ti, derrama su sangre por ti, y ahora tienes comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y con Él y con los tres. Y somos una unidad en Dios. ¡Qué hermoso! Así de complejo es esto, pero es hermoso y bellísimo. Nada es nuestro, nada hacemos. Dios todo lo hace. Lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Hijo, lo hace el Padre, lo hace Dios. El hombre no hace nada. Me da mucha tristeza y a veces risa cuando la gente sigue defendiendo una y otra y otra y otra y otra vez que es el hombre que hace, que es el hombre que decide, que es el hombre que se arrepiente. No hace nada el hombre. Entiéndalo, mi hermano, está en la palabra del Señor. Es Dios quien hace todo. Usted solamente cumple en obedecer a Dios, en anunciar. Y si está de Dios que este hombre realmente se arrepienta y crea en Cristo Jesús, gloria a Dios. Y si no, también glorifica a Dios.
Porque aunque usted no lo crea, cuando estemos en el cielo, en la presencia del Señor, no vamos a decir, ay, mi esposo, ay, mi viejo, ay, mi novia, ay, mis hijos que se van al infierno, porque a usted no le va a importar. Usted va a glorificar a Dios estando ahí y va a decir, gloria a Dios que su justicia se ha cumplido, se ha manifestado, se ha consumado. Ni le va a interesar. Y suena duro que lo diga, pero es así. Hoy por hoy quizás le duela, porque está aquí, en esta tierra, y no somos perfectos. Pero cuando estemos ante la presencia del Señor, si fulana, sotana, perengana o quien sea, no creyó o no fue elegido para salvación, pero fue elegido para condenación, a fin de cuentas vamos a glorificar al Señor, porque su justicia se ha consumado. Y aún así, de recuerdo, otra vez, Dios no estaba obligado a salvarnos. No lo estaba. De ninguna manera. Así que no diga, es que Dios está obligado a salvarme. En ninguna parte lo dice. Es más, Dios ni siquiera estaba obligado a crearnos. ¿Pero por qué lo hizo? Porque quiso, no porque estaba solo. Porque mucha gente eso dice, es que Dios nos creó porque estaba solo, Él quería alguien con quien comunicarse. No. Dios es completamente independiente. Dios ni siquiera estaba obligado a crear a los ángeles. Dios ni siquiera está obligado a crearnos a nosotros, porque Dios no nos necesita. Somos nosotros quien necesitamos de Dios y a Dios. Somos nosotros. No es como lo pintan los dioses griegos que dicen que ellos, según la mitología, que los dioses griegos crearon al hombre para que el hombre sirva y alabe a los dioses, para que los dioses continúen existiendo. No es así. Dios no te necesita. Dios no necesita de ti para que Dios siga siendo, porque Dios es. Dios ya tenía comunión consigo mismo en la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crearnos, desde antes de conocernos y desde antes de crearlos aún a los mismos ángeles. ¿Pero por qué Dios quiso crear? Porque Dios quiso, punto, mi hermano, no le busque más cosas. Hay veces las preguntas, sí es cierto, son interesantes preguntarlas, pero hay preguntas que llega un punto que ya es necedad. Porque si no hay más respuesta, no le busquen. Y si Dios no lo quiso revelar, pues porque Dios no quiso. Y si está de Dios que quiera revelártelo el día que estés ante su presencia, aún estará que Dios quiera decirte. Porque tampoco Dios está obligado a responderte. Vamos a dar un concepto más, porque el tiempo se me está yendo. De hecho, se me fue rapidísimo. Ni siquiera me di cuenta en qué momento pasaron ya 47 minutos. Vamos a hablar acerca de la redención. Ok, ya hablamos acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de la redención. La palabra redención es liberar. Alguien pagando un precio. Repito, redención es liberar a alguien pagando un precio. Eso es redención. También implica restauración, pero eso es un concepto más tribal con respecto a Israel. Pero en cuanto a Dios o en cuanto a la esfera de la salvación, la redención es liberar a alguien pagando un precio. Ok, la persona no es redimida a menos que sea liberada. Repito, una persona no es redimida a menos que sea liberada. Si se pagó su deuda, pero no ha sido liberada, entonces no ha sido redimida. Repito, la persona no es redimida a menos que sea liberada. Pero si la redención implica la salvación, liberación, entonces la persona tiene que ser liberada. Recuerda, Dios no frena esa salvación, ya la hizo. No es obtengo y freno concederla. No sirve de nada.
Dios obtiene y la concede. Entonces, el significado mismo de la palabra nos enseña que Cristo no pudo haber obtenido la redención de aquellos que no son libres. Pues claro, tiene sentido. Cristo no murió por todos. Porque si decimos que Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos, de todas las edades, de todos los tiempos, de inicio a fin de la creación, pero Dios no está concediendo esa salvación o esa redención, entonces no tiene sentido. No tiene sentido pagar por algo que yo no voy a concederte. Ay no, ya pagué por Israel, pero no se lo voy a ceder. Que se pudra, que perezca. No, simple y sencillamente, yo no morí por ti. Yo morí por Chava, morí por César, morí por Hilda, morí por Norma. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? La famosa frase de redención universal, donde todavía, una redención universal, perdón, donde todavía uno se encuentra en cautiverio, es una contradicción de término. Repito, una redención universal, donde todavía uno se encuentra en cautiverio, en cautividad, en esclavitud, es una contradicción, porque le repito, la redención es pagar, es liberar pagando un precio. Y si todavía hay personas que son cautivas de su pecado y que están yendo rumbo al infierno, entonces no hay una tal redención para ellos. Calvino tuvo razón entonces al decir que la redención es limitada, pero no limitada en el sentido de que su poder es limitado, sino que en el sentido de cuántas personas son por quienes Cristo murió. Otro ejemplo muy básico que me gustan cuando hablan con respecto a Cristo, de la elección, voy a agarrar esto un momento. Acá hay diversos billetes. Obviamente aquí también hay billetes que son agradables a simple vista porque tiene un 5 y 2 ceros y dicen, uy, qué chulada, van a decir algunos. Pero Dios dice, yo no quiero agarrar uno de 500, yo quiero agarrar uno de 20. Y Dios la agarra y Dios lo reserva y lo pone aquí. Y dice, yo quiero escoger esto porque yo quise, dice Dios. Y los demás, yo no quiero nada con ellos. Entonces Dios hará algo con este que Él eligió. ¿Por qué? Porque Él quiso. Él no estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo. No estaba obligado a elegirme, pero lo hizo. No estaba obligado a salvarme, pero lo hizo. No estaba obligado a crearme, pero lo hizo. ¿Por qué? Por su pura voluntad, por su pura misericordia, y que te quede grabado esto en tu corazón. En algunos versículos la sangre de Cristo es llamado precio y es llamado rescate. Si lo quieres revisar, por ejemplo, en Mateo 20:28, ahí se menciona la palabra precio. Repito la cita bíblica, Mateo 20:28. Ahí se menciona que la sangre de Cristo es llamado precio. Mateo 20:28. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, la sangre de Cristo se le llama rescate. Repito, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, ahí se menciona que la sangre de Cristo es llamado como rescate. El propósito de un rescate es para obtener y conceder la liberación de aquellos por quienes el precio ha sido pagado. Repito, el propósito de un rescate, de un precio, es para obtener y conceder la liberación de aquellos por quienes el precio ha sido pagado. Es inconcebible que un rescate sea pagado y que la persona continúe estando como prisionero. Supongamos que está secuestrado Jorge y Jorge está secuestrado, yo voy a donde él está, pago la fianza por lo que me pidieron los narcos estos, pero digo, no, todavía no lo liberen, déjenlo allá. ¿Qué pues? Entonces, ¿para qué pagué el rescate si no lo estoy liberando? ¿Tiene sentido?
Entonces, ¿cómo puede ser argumentado que Cristo murió por todos los hombres cuando no todos son salvos? Es porque queda claro que Cristo no murió por todos. Solamente murió por unos cuantos llamados escogidos, elegidos. Solamente los elegidos de Dios. Aquellos por quienes Cristo murió han sido librados de la potestad y condenación del pecado. La redención no puede ser universal, mi hermano. Cuando me refiero a universal, me refiero a que todos y cada uno de los hombres serán salvos. No me refiero al hecho de que son todos los elegidos de todo el mundo, porque no es así. Repito, cuando me refiero a universal, no me refiero a que Cristo murió por todos los hombres en el mundo entero de inicio a fin de los tiempos. No me refiero, es lo que me estoy refiriendo. O sea, Cristo Jesús no murió por todos y por cada uno de los seres humanos de inicio a fin de los tiempos. Solamente murió por unos cuantos en el mundo entero de inicio a fin de los tiempos. Por unos cuantos. ¿Cuántos? No lo sé. La redención tiene que ser limitada o particular, es decir, enfocado a alguien, enfocado a unos cuantos. En este caso, enfocado solamente a los elegidos, a los escogidos y nadie más. No es una salvación que digas que todos van a ser salvos. Entonces diríamos que Caín es salvo. Y la Biblia es clara que muestran a Caín como un hombre rebelde, desafiante, que nunca se arrepintió de sus pecados. Y si decimos que realmente Caín es salvo, es porque Jesús murió por Caín. Pero es claro que Jesús no murió por Caín. Entonces Caín se encuentra actualmente sufriendo y padeciendo su tormento abajo en la tierra. Pero hablamos de Spurgeon, por ejemplo. Spurgeon, aunque fue un hombre que cometió errores, pero sin embargo este hombre fue elegido de Dios, manifestó ser un elegido, dio fruto de su arrepentimiento, dio fruto de su salvación. Ciertamente este hombre se encuentra actualmente ante la presencia de su Señor. Igual con el hermano Jerry y otras personas que han fallecido, que han dado o han dejado un testimonio de que son verdaderamente elegidos de Dios. Ahora, los que son de dudosa procedencia, cuando dicen, es que hizo la oración del pecador, ay, mi hermano, mi hermana, vamos a mandar a la preescolar, pero ok, vamos a mandarlo desde la clase de niños. No porque haga una oración significa que esta persona es salva. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. ¿Y yo cómo puedo saber que hay un arrepentimiento genuino de una persona que está antes de morir? Yo no lo sé. No tengo la clave, yo no lo puedo saber. Solamente Dios lo sabe. Si antes de su muerte esta persona se arrepiente, estará de Dios que realmente está en su presencia. No porque hizo una oración significa que esta persona va a estar en la presencia de Dios. No lo sabemos. Pero podemos saber, los que están vivos hoy por hoy, quiénes son verdaderamente salvos porque vemos sus vidas, vemos su testimonio. Vemos que a pesar de esas luchas se siguen aferrando al Señor. Vemos que a pesar del dolor continúan sus ojos puestos en Cristo Jesús. Vemos que a pesar de las caídas hay un arrepentimiento genuino y un dolor por haber pecado y por haber caído. Eso tenemos que ver en la gente. Recuerda que es muy fácil confundir a un cristiano con una persona que es altamente moral. Podemos ver en la calle personas que tienen una moralidad impecable, fantástica, hasta mejor que de los cristianos. Y luego las hermanas, seguro es bautista este compa que está pasando acá en el tianguis. No creo que sea pentecostés porque no está brincando ni saltando. No confundan una persona que es altamente moral con un cristiano. Un cristiano tiene que mostrar frutos de arrepentimiento, tiene que mostrar fruto de salvación, pero sobre todo tiene que dolerle el pecar. Si un cristiano no le duele el pecar, no remordimiento, que le duela el pecar
y que ponga sus rodillas ante el Señor suplicando perdón, mi hermano, créame que ese es un hombre que está siendo convencido y contristado por el Espíritu Santo. Porque así funciona. Yo le agradezco al Señor el hecho de que el tiempo que he estado yo aprendiendo y estudiando más acerca de su palabra me hace ser más sensible a Él. Que incluso hasta un pequeño acto de pecado luego me duele, y aunque quizás no lo refleje en cara o no lo refleje en mis ojos, pero cuando tengo la oportunidad de estar lejos de la gente para que nadie me vea y encerrarme a ponerme de rodillas ante Él y decirle, Señor, perdóname, lo hago. Hermanos, hasta aquí lo voy a dejar. Faltaron varias definiciones. El mensaje es lento pero seguro. Vamos paso a paso. Más vale paso que dure y no trote que canse. Así que vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor mío, por esa salvación tan grande que nos has concedido. Eres increíble, eres magnífico, eres perfecto. Gracias, Señor mío, porque yo no hice nada, no hicimos nada para esta salvación tan grande que nos has concedido. Aún el arrepentimiento, aún la fe, aún la vida misma en santidad, nada es nuestro porque eres tú quien lo hace todo en nosotros. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, que si no fuera por Él no tendríamos la manera o la forma de acercarnos a ti y decirte, Padre. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos convence de pecado, que continúa transformando nuestras vidas más como Cristo Jesús. Gracias por todo. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Padre mío. Amén.